Quiero empezar con una historia que me encanta y es la historia de un tipo muy famoso. Era un futbolista que tenía muchísimo dinero y estaba en flor, digamos, de las cosas que estaba haciendo, muy próspero. Pero alguien le decía a él que por qué no iba a visitar a la India a un maestro que seguramente le podía ayudar, porque a pesar de que era exitoso, se veía haciendo cosas dentro del espectáculo, dentro de la cancha, cosas no muy adecuadas. Entonces invita a repensar el rol del fútbol en la humanidad, que es tan importante, sino cuál es el reto que tenemos nosotros como entrenadores, cuál es nuestro propósito y qué vamos a hacer por la humanidad. Desde ese punto de vista, hoy quiero hablar, desde ese punto de vista humano, que es el que necesita el día después. Muy seguramente, algunas personas estarían esperando trabajar sobre algo como esta diapositiva, que es nada más que lo que sucede en el cerebro de un deportista, específicamente hoy de un futbolista. ¿Qué sucede en el cerebro de ese futbolista para que él tenga un buen performance? Esto lo están haciendo, relativamente el tema de la neurociencia es muy nuevo, pero ya hay alguien que lo está haciendo, algunos clubes, y a mí eso me emociona mucho porque cada vez esto se vuelve mucho más visible. Entonces, de esto conocemos mucho cómo entrenar el cerebro de un deportista para que tenga un alto performance. Entonces, hoy no nos vamos a detener en esto, esa es la mala noticia para ustedes, porque esto es muy fácil de entrenarlo. Tú simplemente, desde el punto número 1 hasta el punto número 9, 10, entran todos los procesos que suceden en el cerebro y lo que nosotros hacemos en Mentisport básicamente es aceitar cada uno de esos procesos para que eso suceda. Entonces, el tema de repetición en esos procesos es muy importante. En la manera en que tú automatizas, repites, pues liberas mucho más espacio para la toma de decisiones. Pero hoy no nos vamos a ocupar de esto. Hoy nos vamos a ocupar de un tema muy importante y tiene que ver con el entrenador. ¿Qué es lo que hace el entrenador por el jugador? ¿Qué hace, por ejemplo, Zidane? ¿Qué hace Jürgen Klopp? ¿Qué hace Tuchel? ¿Qué hace Simeone? ¿Qué hace Gallardo? ¿Qué es lo que hace Guardiola? Y estos entrenadores que son de renombre, porque han conseguido muchos logros, pues tienen una palabra en común, una palabra que a mí me encanta, y esa palabra es la invitación a todas las personas que tienen a cargo personas para entrenar, y es mentor. Esa es la palabra característica que tienen estos jugadores, son mentores. ¿Y qué significa mentor? Básicamente es una persona que tiene una experiencia, una expertise en algo y se la traduce a los jugadores. De manera que esta palabra quiero que la tengan muy en mente durante la conferencia porque es muy importante. Yo estoy pensando en que la palabra profe es muy bonita, pero me encanta mucho más un maestro, me encanta mucho más un mentor, me encanta mucho más un neurocoach, pero de eso vamos a hablar un poco. Hoy en día, con todo este tema del COVID-19, nos invitó no solamente a repensar el futuro, sino que nos generó conciencia de algo que no estábamos haciendo. Entonces, el entrenador del día después tiene una corresponsabilidad, más allá de conseguir trofeos, más allá de recibir dinero, de todas esas cosas que son per se, que son importantes, pero tiene una corresponsabilidad importante y son estas 6 que he denominado. La primera, ¿cómo me relaciono yo conmigo mismo? ¿Cómo es mi calidad conmigo mismo? ¿Qué es lo que yo le estoy transfiriendo a mis jugadores, a la hinchada, a los padres, a todos los que están a mi alrededor, periodistas? Lo segundo, ¿cómo me relaciono yo contigo? ¿Cómo yo cuido a ese jugador? ¿Cómo yo cuido a ese entorno que yo tengo? ¿Cómo yo me relaciono con la hinchada? ¿Qué le preparo yo a la hinchada? ¿Le preparo un espectáculo de un buen partido, ya sea de tenis, de fútbol, de cualquier partido? ¿O le preparo, además de eso, una calidad de persona que se comporta frente a una hinchada que disfruta, que es feliz y que da un buen espectáculo? ¿Cómo se comporta esa persona con la industria? Fíjate, por ejemplo, que muy tristemente estábamos trabajando en temas de buscar recursos o alivios económicos para, digamos, entrenadores, lo que está haciendo el profesor Hugo Galeano, lo que estoy haciendo yo con la campaña de Yo Salvo al futbolista amateur, y encontramos algo muy particular, y es que muchos entrenadores y muchos clubes no están registrados ante el IRD, ¿sí?
Entonces, las personas que reciben esas ayudas para poderlo censar, pues son aquellos que están legalmente constituidos. Entonces, también hay una corresponsabilidad de cómo nosotros aportamos a la industria a generar una economía visible. El otro punto es el tema de la reconstrucción del tejido social. ¿Qué estoy haciendo yo realmente cuando viene un jugador del Chocó, cuando viene de la costa, cuando viene del valle, cuando viene de alguno de los rincones de Colombia? ¿Qué hago yo con ese jugador para cambiarle no solamente su vida, sino la vida de su comunidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces, mi compromiso para mejorar la reconstrucción del tejido social es muy grande. Y lo sexto, no menos importante, es el cuidado del planeta. A veces tenemos clubes donde los entrenamos dentro de la cancha y queremos que sean súper buenos dentro de la cancha, pero cuando salen del club, entonces ese personaje empieza a hacer cosas que no le hacen muy bien al planeta. Entonces, estamos formando jugadores no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. De manera que estos 6 aspectos son muy, muy importantes. ¿Qué estamos haciendo nosotros respecto de, o cómo estamos llegando nosotros para que esos 6 aspectos sucedan? Pues trabajamos en el marco de 4 herramientas súper poderosas que hoy no solamente el deporte, sino la educación, las organizaciones y todos los ámbitos de la sociedad se están apalancando en estas herramientas que funcionan significativamente en las organizaciones, pero también en las personas. Psicología positiva, la neurociencia, el mindfulness y el mentoring. Son 4 aspectos que en el caso mío trabajo, digamos, en el deporte. En las organizaciones, por supuesto, tenemos unos ítems más que son el capitalismo consciente, trabajamos la gerencia humanista, trabajamos la bioética, pero digamos que poco a poco hemos entendido que el deporte y los otros ámbitos de la sociedad no se diferencian mucho, simplemente cambiamos son los espacios. Entonces voy a hacerle un zoom a cada uno de esos 4 aspectos para que los vamos revisando. Y el primero que a mí me fascina y fue el que me enamoró de todo esto es la psicología positiva. La psicología positiva se diferencia o es un complemento de la psicología tradicional en que la psicología positiva se enfoca en las fortalezas. Martin Seligman en el año 98 dijo, oiga, llevamos cientos de años investigando aquello que no funciona, el trastorno, el problema, la enfermedad. ¿Por qué sería bueno enfocarnos en aquellas cosas que funcionan? Y a partir de ahí se emprende un arsenal de investigación, un arsenal de información donde nos han llevado a pensar o a entender que los seres humanos operamos mucho mejor cuando trabajamos desde lo que funciona. Entonces, la psicología positiva tiene evidencia científica y tiene muchísimas cosas, pero hoy me voy a enfocar básicamente en 3 aspectos que son muy claves en el tema del entrenamiento. Quiero que sepan que hoy estas herramientas que les estoy dando es porque el inicio debe ser por el entrenador. Tú no puedes pensar en salvarle la vida al jugador cuando no ha salvado la tuya. Y esa es mi gran invitación y ese es mi caballo de batalla, entrar a todos los clubes a que entiendan que desde las directivas hasta el utilero, la persona que nos hace el aseo, debe empezar a entrenarse para poder estar listo y darle a los demás. Entonces, la psicología positiva se enfoca en las 24 fortalezas. Me encanta, es un estudio de 30 años donde se encontró que todos los seres humanos experimentamos el bienestar casi de la misma manera. Para llegar a las 6 virtudes humanas, hacemos uso de las 24 fortalezas. Entonces, imagínense la belleza cuando ustedes pueden entender cuáles son esas 24 fortalezas y cómo las pongo al servicio de mí mismo y de lo que yo hago. Está la inteligencia social, la empatía, la amabilidad, la honestidad, la humildad. Quienes quieran, ya me pueden encontrar en redes, con mucho gusto me escriben y les mando un link para que ustedes puedan entender cuáles son sus 24 fortalezas. Entonces, eso está muy investigado y hay cientos de herramientas que nosotros tenemos para ello. Lo segundo es el flow. El flow me encanta. El flow no es el del reggaetón de hoy en día, no es el de no, ese flow es la teoría que investigó muchísimo al lado de Seligman, Mihail Csikszentmihalyi, un húngaro que migró a los Estados Unidos y fue quien convenció a Seligman de que entrara al marco de la psicología positiva, y él estudió que los seres humanos tenemos un punto de flow. Entonces, no sé si a ustedes les pasan, los que nos están aquí, la audiencia, que hay momentos en que ustedes fluyen, hacen una actividad que se les pasa el tiempo que ustedes no se dan cuenta.
el fútbol, el deporte. Tú entras a jugar y se te puede pasar el tiempo, toda la vida jugando. Ahí es donde tú fluyes. Entonces, ¿cuál es la clave de la psicología positiva en todos los ámbitos? Encontrar dónde es que tú fluyes. ¿Dónde fluyes tú? ¿En qué parte fluyes? Entonces, el entrenador tiene esa responsabilidad, conociendo esas herramientas, de saber dónde su jugador fluye. No solamente de su performance, de la parte, digamos, del deporte como tal, sino como persona, cómo fluye, dónde se le va el tiempo, dónde más disfruta. Y también hay cientos de herramientas de esas. Y la tercera, que a mí me encanta, es la resiliencia. La resiliencia es un término que cada día está mucho más de moda, diría yo, pero la resiliencia lleva muchísimos años de investigación. Pero la resiliencia, todos conocemos que es la capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a una dificultad. Eso conocemos como resiliencia. Pero la psicología positiva va un poco más allá y dice, la resiliencia no solamente es que tú superes esa adversidad, sino que tú crezcas en esa adversidad, ¿sí? Que tú crezcas, que tú florezcas. Y eso es lo que nos está proponiendo hoy el COVID-19. ¿Cómo somos resilientes en este momento tan difícil? Pero cómo a partir de ese momento tan difícil podemos florecer y capitalizar todos esos miedos, esas angustias, esas amenazas, que todos esas personas que han fallecido cobren vida en lo que vamos a hacer el día después. Entonces, el crecimiento postraumático está muy investigado. Los campos, en los holocaustos, en esos campos de concentración, aquellos que podían florecer o superar esas adversidades eran aquellos que tenían optimismo y esperanza. Esas personas son las que, y todos los seres humanos está demostrado que podemos florecer porque sale lo mejor de nosotros. Y hay un nuevo término que me encanta de Tal Ben-Shahar, que es el profesor de la felicidad y uno de los padres de la psicología positiva, es el término de antifragile. Antifragile es un término que se está investigando, ya hay mucha evidencia también, y tiene que ver en que la misma resiliencia, el mismo crecimiento postraumático, esos mismos sucesos tan difíciles, pues nos van creando unas capacidades y unas fortalezas, es como una capa que se va tejiendo que nos hace cada vez mucho más fuertes. La psicología positiva en términos generales es eso, se enfoca en las cosas que funcionan, en las fortalezas. Y hay muchas herramientas para que nosotros como entrenadores empecemos a trabajar para ser mucho más felices, fluir mucho mejor y ser mucho más resilientes. Vamos a entrar al campo de la neurociencia, es un campo fascinante. El cerebro nos llegó a nosotros sin un manual, pero es un cerebro tan complejo que todavía estamos en pañales, todavía no estamos utilizando un alto porcentaje de lo que pudiéramos hacer, pero hoy gracias a la neurociencia, que es el estudio del cerebro, hoy podemos encontrar qué sucede en el cerebro. Ya a través de una neuroimagen, una tomografía, podemos saber claramente qué pasa y debemos apalancarnos de esas investigaciones. Hoy en día, los cerebros de Messi, los cerebros de Neymar, muchos de ustedes conocerán que hay investigaciones que se han hecho y podemos entender dónde es que está esa fortaleza de esos jugadores, de esas genialidades. Ahí, por supuesto, Messi y Ronaldos y Nadales y muchos, Federer, hay poquitos, perdón, pero el claro ejemplo de eso, yo siempre lo pongo de esta manera, es Messi es una persona que nació y hay investigaciones que dicen que todavía están explorando qué es lo que sucede, porque es un talento innato, es una genialidad. Pero Ronaldo, sin ser un genio, puede llegar a igualarlo, por poner en temas de fútbol, pero es una persona que se puede entrenar. Y eso es lo que yo más invito a toda la gente. Tú puedes entrenar tu cerebro, tú puedes entrenarlo. De manera que la neurociencia me apasiona y me apasiona porque es fascinante enseñarle a las personas y conocer nosotros mismos en altísima plastilina, como decimos en Colombia, cómo funciona este aparato. Y vamos a revisarlo muy rápidamente. El cerebro creció en tres capas como si fuera una capita de cebolla. Se van formando tres capitas de cebolla hasta que se forma la última capa. Entonces dicen los biólogos evolutivos que nosotros venimos del reptil. Entonces la primera capa del cerebro se llama el reptiliano y es el cerebro que actúa, es el sistema nervioso, es el que finalmente le pega el cabezazo, da el raquetazo, el que pega la patada es el que actúa. En este momento, mientras yo estoy hablando, ustedes están respirando, están bombeando sangre porque ya son
hacen parte de ese sistema regulador del cuerpo, donde está el sistema neurológico. Es el que nosotros hace que sobrevivamos. Ese es el cerebro reptiliano o el cerebro que actúa. 200 millones de años después surgió la segunda capa, que es el sistema límbico o el sistema que se emociona. A mí me encanta me fascina, porque es que ahí es donde están las emociones. La vida está en las emociones. Tú te levantas con una emoción y te acuestas con una emoción. De manera que esta segunda capa del cerebro es fascinante. Y aquí voy a darle un zoom a 3 aspectos importantes. El primer aspecto es de que las emociones son muy importantes en los jugadores y en nosotros como entrenadores. Cuando nosotros empezamos a entender las emociones, entonces nosotros empezamos a saber cómo leer las emociones de los jugadores. Nosotros, por ejemplo, en Mentisport, claramente, donde yo entreno, llega una persona y claramente yo sé qué pasa con esa persona, porque me conecto con esas personas y aprendo de las emociones. Entonces, a veces nos sucede que nosotros no conocemos ni las 6 emociones básicas. Entonces, ¿por qué me detengo en las emociones y por qué es fascinante? Es porque de aquí, de esta región, es donde nacen muchos, quizá todos los trastornos emocionales. Entonces, me voy a detener en una parte que se llama la amígdala. La amígdala es la que es como la que hace el display de las emociones. Entonces, frente a un estímulo sensorial, ya sea visual, ya sea auditivo, el tacto, lo que sea, se activa la amígdala, inmediatamente te muestra un display de las emociones que pasaron frente a lo que tuviste. Entonces, ahí se encuentran las 6 emociones básicas. Está el miedo, está la sorpresa, está la alegría, está el asco, está el enojo. ¿Y cómo hacemos nosotros? Y eso es lo que yo más hago énfasis. Si algo tuviese valor de esta conferencia hoy, todos ustedes que me están escuchando hoy, tiene que ver con aprender a regular las emociones. Entonces, ¿por qué lo digo? Les voy a poner un ejemplo de cómo uno, a través de no regular las emociones, las puede llevar a que se constituyan un problema. ¿Alguien recuerda el gol que hizo Duván Zapata, donde él se quitó la camisa y salió corriendo? Entonces, ¿cuál fue la primera emoción? La alegría. ¡Qué alegría meter ese golazo! Pero ¿cuál fue la degeneración de esa alegría? La euforia. ¿Y a qué lo llevó la euforia? A quitarse la camiseta. ¿Y a qué lo llevó a quitarse la camiseta? Una amarilla. Una amarilla. El miedo. Si nosotros no regulamos el miedo, pues se convierte en pánico. Si nosotros no regulamos una tristeza, que es normal que podamos sentirnos tristes, pues eso se convierte en una depresión. Y así sucesivamente pasa si no gestionamos las emociones. Entonces, esto nos daría para otra conferencia específicamente de emociones, pero simplemente quiero significarle lo importante que son. Por otro lado, está una región que es muy importante y se llama el hipocampo. El hipocampo lo llaman es porque es parecido como a un caballito de mar, el hipocampus. Y allí en ese caballito de mar se alojan aquellos recuerdos que han sido tristes y han sido felices para nosotros. Ahí se guardan. Y ese es el observador de todos esos jugadores que ustedes ven en las canchas, esos deportistas y de nosotros como entrenadores. La manera como nosotros observamos el mundo tiene mucho, todo que ver en qué tenemos guardado en el hipocampo. Entonces, ¿por qué yo significo esto? Porque la pregunta es, primero, ¿qué tengo yo en mi hipocampo? En esa huella emocional. ¿Qué sembró papá? ¿Qué sembró mamá? ¿Qué sembraron mis genes? ¿Qué sembró mi entorno? ¿Qué sembró el colegio? ¿Cuáles fueron esas cosas difíciles que me pasaron? Si están allí, si fueron difíciles. Pero también, ¿dónde están esas cosas bonitas que me han pasado? Guardarlas. Cuando yo empiezo a entender en mi cerebro y saber qué se aloja en esa región, entonces yo empiezo a ser consciente primero de qué guardo en mi hipocampo, ¿sí? Guardar caritas felices, como yo digo, y qué le guardo a los demás. ¿Cuántos nosotros como entrenadores no hemos cometido el error de guardarle muchas caritas tristes a nuestros jugadores? ¿Sí? A veces con el afán, por supuesto, no con intención, de ganar un partido, de ganar un campeonato. Y a veces pasamos por encima de los jugadores, de los deportistas. Pasamos por encima de ellos, de los que se quedan en la banca, mientras juegan las otras personas. No nos preocupamos y estamos haciendo daño. Hay caritas tristes que se quedan allí. Entonces, esta región del hipocampo es muy importante y tener conciencia. ¿Qué estoy guardando para mí y qué guardo yo a los demás? Esos son 2 aspectos importantes que suceden allí. Otra cosa que sucede ahí, en esa región,
y que es muy importante, tiene que ver con los neurotransmisores. Los neurotransmisores. A nosotros pensamos que el cerebro es una sola caja, pero el cerebro es, primero tiene todo un cableado, hay unas neuronas, hay todo ese sistema que ustedes encuentran, pero por otro lado está la mente, el pensamiento, y ese es el que yo amo porque finalmente tú eres lo que piensas. ¿Y qué piensas tú? Pues basado en lo que tú tienes guardado ahí. Entonces hay que empezar a aprender que tengo, desaprender lo que no me hace falta y reaprender, que es la tarea. Entonces, los neurotransmisores son muy importantes porque son los que finalmente permiten o influyen en tu estado de ánimo. Entonces, la serotonina, ¿qué haces tú para generar ese neurotransmisor, ese químico cerebral para que tú estés tranquilo, para que estés feliz? ¿Cómo haces tú para generar ese neurotransmisor donde tú te des movimiento, como la dopamina, la oxitocina y todos esos neurotransmisores? Es muy importante. Entonces, simplemente se los dejo hoy, como es muy corto este espacio, pero para mencionarle algunos aspectos importantes. Y dentro de este espacio, para finalizarlo, se genera el estrés. El estrés está muy mitificado porque nosotros le tenemos miedo al estrés. Yo amo el estrés porque el estrés es el que a mí me permite estar vivo. Es el estrés el que a mí me permite alertarme. Es el que me permite a mí sentir o una amenaza de peligro. Entonces, el estrés es muy importante. ¿Y el estrés qué es? Es un químico que se llama el cortisol. Entonces, ¿dónde está el tema del estrés? Dos cosas. Uno, se divide en eustrés, que digamos que es un químico bueno, el necesario para el cerebro, el que a mí me gusta, me mantiene alerta. Pero está el otro que se llama el distrés. Y el distrés es el que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros, cuando estamos entrenando a un futbolista, a un tenista, a un deportista, pues nosotros no tenemos en cuenta esos aspectos y una palabra, algún gesto puede llevar al distrés y a bloquearlo. Entonces, esto es muy importante. Y la tercera capa, 100 millones de años después, es el neocórtex o el cerebro que razona. A mí este cerebro me fascina, por supuesto, porque uno es el que nos diferencia de los animales y otro es porque es el cerebro empático. Ese es el cerebro social, es el cerebro que nos conecta con la humanidad. Es el cerebro que planea, es el cerebro que mide el riesgo, es el cerebro donde está el juicio, los elementos de juicio que tenemos nosotros para tomar una decisión, la toma de decisiones. Y en definitiva, en esa región, esa última capa que evolucionó, pues se guardan lo que finalmente hace que suceda el performance de un deportista y el propio y el de nosotros. Y aquí hay algo muy importante y es los niños, los adolescentes, los adultos y las mujeres, hay una comunicación distinta porque son cerebros que vienen en un proceso distinto. Tú a un niño no le puedes hablar como le hablas a un adolescente, como le hablas a un adulto y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los adolescentes? A partir de los 12 años hasta los 25, dice la ciencia, es donde ellos empiezan a desarrollar esta última capa. Entonces, ¿cómo nosotros le decimos a un deportista de 8 años, a un niño que lo vieron que juega mucho un deporte y lo metieron en todo el cuento de que sea un Nadal o un James Rodríguez o el que nosotros queramos, y lo metemos en una cantidad de cosas que terminamos haciéndole daño? El cerebro tiene su proceso y tenemos que tener una comunicación frente a eso. Es mi opinión, basado en mi experiencia, de que hasta los 12 años antes es simplemente aprender conceptos que ellos disfruten, jueguen, desarrollen habilidades, pero no fundamentación todavía. Ahí básicamente hay que trabajar en la memoria de trabajo, que va a ser muy importante, digamos, cuando entren a la etapa de la preadolescencia. Pero es jugar. Ya el adolescente, cuando empieza a estructurar esas redes neuronales, a crear nuevos hábitos, a entender, a construir su carácter, es donde le hace ruido. ¿Por qué? Porque recibe una información de mi casa, primero genética, después de mi casa, después de mi entorno, de mi barrio, de mis amigos, después en el colegio, y cuando ya se estructura esa parte, él pone eso en la mesa y dice, oiga, esto no me está cuadrando, como un rompecabezas, y es donde se genera muchísimo ruido. Entonces, ustedes se pueden imaginar qué tanto ruido tienen todos estos deportistas. Hablemos del fútbol específicamente. La gran mayoría, creo que el 95%, viene de estratos vulnerables realmente.
¿Qué pueden tener ellos en esa estructura? ¿Sí? Entonces, ahí en nosotros como entrenadores tenemos una corresponsabilidad de primero limpiar nuestro cerebro, reaprendiendo, para poder trabajar el de quien tenemos nosotros, ser empáticos, compasivos con quien está al frente de nosotros. Entonces, la comunicación debe ser distinta. Con los adultos, los profesionales, por eso a mí me dicen mucho, oiga, es que no es lo mismo entrenar a un adolescente, a un amateur, que a un profesional. Por supuesto que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero no es imposible porque, digamos, al final todo es entrenable y esa es la bondad del cerebro. Su plasticidad permite que todo sea entrenable, absolutamente todo. Las mujeres, el fútbol femenino me encanta, ojalá me llamaran a trabajar con las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí el concepto, dicen las mujeres son difíciles, no son difíciles, simplemente es lo que les estoy contando hoy, es cómo podemos entender el cerebro de cada uno. Las mujeres, el cerebro de las mujeres toma mejor decisiones que el cerebro de los hombres por una razón fundamental, es que la mujer, cuando se le enciende la amígdala, se genera la emoción. No es como el hombre que sigue rodando y rodando y rodando y rumiando en esa misma capa del límbico. El de la mujer va directamente al ventromedial, que queda en el neocórtex. ¿Qué significa eso? Que ya va directamente a largo plazo. Y estructuralmente está así. Entonces le llaman sexto sentido, le llaman intuición, pero ya biológicamente está dotada para conectarse directamente con ese neocórtex que es el que razona. Entonces, estos aspectos del cerebro son muy importantes. Hay muchas cosas que aprender aquí, como les mostré en la plantilla primera, muchas, pero estas para mí considero que son una de las más importantes. Vamos a pasar a un tema que también es fascinante y tiene todo que ver con el cerebro. Hoy en día, personajes como Richard Davidson, que es un neurocientífico muy importante, hoy él trabaja de la mano con el Dalai Lama, se propuso investigar cerebros de personalidades muy grandes, qué sucedía en esos cerebros, y me gusta contar cuando se encontró con el cerebro de Matthew Ricard, que le llaman el hombre más feliz del mundo, y me fascina porque al final la ciencia hoy demuestra que si tú te entrenas en tus fortalezas, en lo que te funciona, entrenas tu cerebro, tu vida va a ser mucho más feliz. Entonces, cuando estaban revisando el cerebro de Matthew Ricard, encontraron que ese cerebro estaba totalmente en paz. Y Richard Davidson hizo varias investigaciones y al final dijo, pues da lo mismo. Y le preguntaron a Matthew Ricard, oye, ¿usted qué hace para estar así? Y Matthew Ricard dijo, pues yo lo que hago es practicar 4 cosas en la vida. La primera que practico es meditación. Meditación. Ya hablamos vamos a hablar un poquito de eso. Lo segundo que yo practico es la compasión. Verdaderamente no solamente me pongo en la piel de la otra persona, la empatía es ponerme en la piel, sino que lo ayudo a salir de ese problema. Entonces soy compasivo. Practico el perdón. Cuando yo perdono, yo no le estoy haciendo un favor al agresor. Yo me estoy liberando. Entonces, el concepto del perdón que trabaja Matthew Ricard y el perdón verdadero es cuando yo logro decir, oiga, este bulto que tengo aquí, este dolor que tengo no es mío, esto es suyo, cargue con él. Entonces yo me libero, suelto, es una manera de verlo. Y el cuarto es la gratitud. La gratitud es algo que está muy investigado por la ciencia también y es uno de los aspectos que mayor serotonina segrega en el cerebro. Cuando tú agradeces, pasan cosas maravillosas en tu cerebro. Entonces, Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, estudia profundamente el tema del cerebro y del mindfulness, del que vamos a hablar hoy, el mindfulness. Y así hay muchos autores. Hoy en día el tema del mindfulness cada vez está mucho más en la mesa, en la agenda de entrenadores, de directivos, en toda parte. Pero ¿dónde nace el término? Primero nace de Vipassana. Vipassana, hace 2500 años en Oriente, se entrena el Vipassana. Y el Vipassana básicamente lo que dice es prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente, con interés, con curiosidad y con aceptación. O sea, no estoy ni en el pasado ni en el futuro, estoy en el presente. 2500 de años. En el año 95, John Kabat-Zinn lo trajo a Occidente con el nombre de mindfulness. Entonces, Vipassana es visión clara le llaman, y el mindfulness es mente plena y es prestar atención de manera intencional
al momento presente sin juzgar, sin juzgar. Entonces el mindfulness es una técnica que está muy, pero muy en la mesa hoy de muchas personas. Ya muchos han visto la gente que hace mindfulness. Ronaldo hace mindfulness, Iniesta hace mindfulness, Salah hace mindfulness, Fred hace mindfulness, porque ven que está funcionando. Entonces, les voy a pedir solamente 2 minutos para hacer honor a lo que estamos hablando, que es el momento presente. Es conectarme con ese momento presente. Entonces, en el lugar que estén, por favor, coloquen la silla, la espalda sobre la silla, que queden totalmente rectos. Ponen la mano las manos sobre los muslos, totalmente rectos, y vamos a empezar a hacer una respiración como se recomienda, desde el diafragma. El diafragma tiene una particularidad, es que utiliza menos músculos para respirar. Cuando tú respiras desde el tórax o en la respiración torácica que le llaman, pues simplemente utilizas más músculos. Entonces la respiración correcta, o por lo menos la que trabajo yo y muchas personas, tiene que ver con el abdomen. Entonces vamos a empezar a hacer este ejercicio. Vamos, si pueden cerrar los ojos, muchísimo mejor. Cierran los ojos, sean conscientes de este momento, regales en ese espacio para ustedes. Entonces ponen la mano y empezamos a respirar desde el abdomen como si tuviéramos un globo. Un globo. Entonces simplemente inflamos el globo cuando inhalamos, sostenemos ese aire y botamos el aire por la boca, ¿sí? Entonces, cuando inhalamos, inflamos el globo y sostenemos el aire, y cuando exhalamos, desinflamos ese globo. Cuando usted respira por la nariz, es mucho más eficiente la respiración y se conecta muchísimo más con ese neurotransmisor que les venía contando, que es la serotonina, la calma, la alegría. Entonces, mantenemos ese espacio aquí. Los invito todos los días, antes de levantarse de la cama, ustedes se sientan en su cama y empiezan a respirar. Entonces, contamos, inflando ese globo, contamos hasta 5. Luego sostengo ese aire contando otros 5. Y luego boto el aire por la boca contando 5. Y así sucesivamente voy jugando con esos números, lo subo a 6, a 7, lo bajo a 3, y poco a poco me voy regulando con ese oxígeno. Entonces es una manera de oxigenar el cerebro, de estar en el momento presente. Y esto porque es valiosamente importante. Vamos a suponer que hoy fue un día supremamente complicado. Hoy sencillamente todo fue difícil, fue difícil. Entonces me siento en un espacio de la manera como se los estoy diciendo, me conecto conmigo mismo en mi momento presente y empiezo a pensar cuál es esa emoción que me generó esa situación. ¿Por qué estoy así? Y sencillamente el mindfulness, sin juzgarla, ¿por qué me pasa? ¿Por qué a mí es? No, simplemente es entender esa emoción, no juzgarla, hace parte de ti, te permite ser humano y sencillamente a través de la respiración vas regulando tu sistema nervioso. Entonces, el mindfulness es una técnica que utilizamos muchísimo en los deportistas. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a regular sus emociones, empiecen a entender cómo autorregularse, y por eso el mindfulness es tan poderoso. Vamos a hablar al cuarto aspecto, que a mí me encanta mucho, y tiene que ver con el mentoring. El mentoring, cuando uno va a los clubes y le preguntan qué están haciendo en temas de bienestar para las personas, entrenamiento emocional, muchos dicen, yo ya tengo coach, yo ya tengo un coach. A mí el coach me encanta, yo soy coach. Pero el coach a veces nos quedamos cortos porque básicamente esa técnica relacional hace que yo me conecte con una persona, simplemente hago que esa persona a través de preguntas poderosas genere su mejor versión, ¿sí? Pero a veces esa persona generalmente tiene mucho ruido y necesita mucho más apoyo. Entonces me encanta el mentoring porque da un paso más y dice, oiga, ¿cómo yo tengo mi experiencia? A través de la expertise que yo tengo, puedo traducírsela a esta persona y básicamente le digo, oiga, mire, yo tengo 4 casos de éxito, tengo 3 casos de éxito como el tuyo, hay esas investigaciones, ¿por qué no exploramos estos caminos? Es decir, el mentoring aporta. Y la invitación mía para todos ustedes que son entrenadores, mi invitación es conéctense con esa persona, trasládele toda su expertise, conviértase en un mentor, Y un mentor es una persona que le traduce la experiencia a otro
lo lleva al camino que él quiere que encuentre su propósito y esa persona es el candidato para mañana hacer algo por la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros y qué es importante trabajar desde el mentoring? Es importante trabajar 5 aspectos fundamentales. El número 1 es la historia. ¿Cuál es mi historia? Genéticamente, Sonia Lyubomirsky dice que el 50% de nuestra historia es genética. Nada que hacer. Ella dice que hay un 10% que está fuera de nuestro círculo de influencia, pero que hay un 40% que sí está en nuestras manos. Me encanta pensar que 40% es mucho. Entonces, cuando uno coge su historia y la teje desde los bisabuelos hasta el día de hoy, ¿qué sucede? Pues básicamente entiende cuál es su historia, la acepta para 2 cosas. La primera dice, oiga, esta hace parte de mí. ¿Qué es lo bueno que tiene mi historia? ¿Qué es lo bueno de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis papás, de mis tíos, de mis hermanos, de mis primos? ¿Qué es lo bueno que tengo que coger yo? Y lo segundo, que es muy importante, ¿de qué me tengo que alejar? Por eso es importante que un entrenador y un deportista de alto rendimiento debe entender cuál es su historia. El otro aspecto que me encanta es la psicología y tiene que ver con los pensamientos. Insisto en que nos enfocamos en la psicología positiva que se enfoca en fortalezas. Entonces, aquí hay mucho que trabajar en el tema de los pensamientos. ¿Cuál es la calidad de mis pensamientos? Yo los invito a todos ustedes a que en algún momento saquen una hoja y escriban una historia o lo que ustedes quieran contarse de ustedes en una hoja. Después cogen esa hoja y empiezan a subrayar cuáles palabras negativas están dentro de ese contenido, ¿sí? Y se van a dar cuenta que a veces, cuando estamos antes de estos entrenamientos, el 70 al 80% son pesimistas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es empezar a orientar el pensamiento optimista, ¿sí? No pensamiento positivo. El positivo es el que cree que todo va, es decir, que se le está cayendo la casa y dice, no, yo creo que esto va a pasar, yo creo que yo voy a salir de esto, ¿sí? Y él cree que va a salir, pero no hace nada. El optimista es aquella persona que es consciente de lo que está pasando, pero también es consciente que tiene que trabajar para salir de ahí. Entonces, por eso la felicidad para mí es plena, porque tú puedes ser feliz a pesar de que tienes problemas, porque entiendes que simplemente debes trabajar para mejorar. Entonces, trabajar los pensamientos es muy importante para mejorar la calidad de nuestros pensamientos y la calidad de los pensamientos de quienes entrenamos. Entonces, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos y al final lo que hay que hacer es que esos habladores internos, el que es muy pesimista y el optimista, que siempre gane el optimista, siempre, esa es la tarea. El tercero es la fisiología. Alta plastilina, le decimos a la gente o empezamos a entender nosotros cómo está nuestro cerebro triuno, en qué parte del cerebro estamos nosotros, tenemos trabajo el serrucho, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Cuál es la arquitectura de mi cerebro? Y empezamos a entender cuál es nuestra huella emocional. Desde la fisiología, cómo funciona mi organismo, qué pasa, por qué estoy sudando, por qué tengo ansiedad, por qué me duele el estómago, por qué me duele la cabeza. Pensamos en entender nuestra fisiología. Lo cuarto tiene que ver con la espiritualidad, no desde el punto de vista religioso, sino, por supuesto, no tengo nada contra las religiones, soy de religión, soy católico, como digo yo, católico, apostólico y bayuno, ¿sí? Pero tiene que ver más es con la espiritualidad. ¿Y cuál es la espiritualidad? Básicamente es donde se depositan todo lo que tienen todas las religiones. Todas las religiones. Y es los valores. Cómo yo expreso mis valores con el entorno. Cómo expreso mis valores conmigo mismo. Cómo soy autocompasivo. Y al final, la espiritualidad me lleva a entender que yo llegué a este mundo con un propósito de vida. A este mundo vinimos con un propósito de vida. Y finalmente, trabajarle la espiritualidad a nosotros y a quienes entrenamos es lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar, orientarlo a ellos a valores, a que tengan un propósito de vida. Usted le pregunta a un fútbol, hablemos de fútbol, pregunta a un futbolista, ¿usted qué quiere ser? Yo quiero ser futbolista y yo quiero vivir de esto, me parece buenísimo, pero tú le dices, mira, la OMS dice que vamos a vivir hasta los 80 años y con todo este tema de tecnología, de inteligencia artificial y todo esto que estamos viendo muy seguramente se va a prolongar. Pero vamos a hablar de 80 años. Significa que una persona en 35 años, a los 35 años ya está fuera de las canchas, ¿sí? Hay que ser un recrack para que persista. Y entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer los otros 45 años?
Y ahí cobra vida el propósito de vida, porque primero es lo que yo voy a seguir trabajando por mí, por la sociedad, pero el propósito de vida es bueno trabajarlo desde ya porque es que la vida es hoy. Hasta hace 3 meses estábamos felices en las canchas entrenando, no sabíamos qué iba a pasar y nos cogió el COVID-19 y nos guardó. No sabíamos y siempre estamos esperando postergar cosas, siempre estamos esperando el mañana, el mañana, el mañana. El mañana es hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso es un viejo adagio que hoy la ciencia lo avala. Y finalmente, el quinto tiene que ver con las relaciones, la calidad de mis relaciones, cómo yo me estoy relacionando con mi entorno. Las personas felices son aquellas que cultivan sus relaciones, son aquellas que cuidan sus relaciones, porque hacen un mundo mejor. Somos seres sociales, somos seres relacionales y nos necesitamos. Por eso es que hoy en día todas estas muestras virtuales hace parte de que se nos quitó la posibilidad de que nos abrazáramos, de que nos tocáramos, de que estuviéramos face to face, y entonces el cerebro como sea estalla, y por eso hay tanta creatividad en las cosas virtuales que hacen, porque él como sea necesita conectarse con el mundo. En definitiva, estos 5 aspectos son muy importantes trabajarlos. Ahora, hoy les he preparado, digamos, en el resumen de esta charla, cuáles son los 6 hábitos del entrenador del día después. Porque ese es el entrenador que nosotros necesitamos para el día después. Un entrenador que como número 1 sea feliz, que entienda que la felicidad no es sencillamente lo material, que la felicidad no está en esas cosas que nosotros tenemos y que el ego nos hace mostrar a toda parte. No, la felicidad tiene que ver con aquellas cosas que tenemos, cuidarlas, cómo me relaciono yo con ese tema material, pero también tiene que ver cómo me relaciono con las dificultades, cómo me relaciono con los problemas, cómo me relaciono con las vicisitudes, con los reveses económicos. Entonces, ser feliz significa ser consciente de ello, hacer uso de sus fortalezas y trabajar para que sea mejor. Pero más aún, lo que yo más he entendido y lo que dice hoy la ciencia, como lo dice Denis Diderot y mi amigo Santiago Basis, es que los seres humanos somos felices cuando hacemos más felices al mayor número de nuestros semejantes. Eso es la felicidad. Segundo, cuidar los jugadores. Cuidar. A mí el verbo que me encanta es cuidar. ¿Cómo yo cuido al otro? ¿Cómo cuido a esa persona? ¿Cómo lo miro a los ojos? ¿Dónde estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo me conecto con él? Cuidar a los jugadores, cuidar el entorno, cuidar la familia, cuidar a las personas que amamos. Tercero, la hinchada. El deporte vive de la hinchada. Y la hinchada es tan importante porque es que la hinchada tiene la ilusión de que el deporte sea un antídoto en contra de sus trastornos, de sus problemas, de sus malos momentos. Cuando se prende el televisor y vemos un deporte que nos gusta, la vida nos cambia, nos volvemos más felices. Entonces hay que cuidar la hinchada porque ellos quieren ver buenos espectáculos. La industria es muy importante, cuidarla. Yo no considero que en el fútbol específicamente y en muchos deportes se ve todo se valga. Aquí no todo se vale. La industria debe ser una industria del deporte ética, donde trabajemos en un marco de valores, en un marco de fortalezas. Entonces, si tenemos un emprendimiento, miremos cómo podemos hacer nosotros para hacer ese emprendimiento viable, que estemos registrados ante el IRD, que estemos registrados ante la DIAN, que estemos, decir, hay muchos trucos ahorita, y debo decirlo en esta conferencia, pero no es que tú no pagues impuestos, no, hay muchas maneras de cómo tú a través de lo que haces te puedes apalancar para que sean los impuestos menos, pero tienes que hacer más. O sea, cuando tú das más, puedes reducir impuestos. Esa es una ecuación que funciona. La parte social es muy importante. Entonces, el quinto hábito de un entrenador del día después debe preocuparse por la parte social. Debe preocuparte porque ese jugador que llegó del Chocó, que llegó de la costa, que llegó de cualquier rincón de Colombia, tenemos que tener la responsabilidad de cambiarle la vida a ese personaje, a ese jugador, pero también cambiarle la vida a su familia, pero también cambiarle la vida a su comunidad, pero también cambiarle la vida al país. Y así nosotros nos preocupamos por la parte social. Qué bueno sería que nosotros, como parte de las tareas de un futbolista, lo estamos proponiendo en Mentisport, si usted vino del Chocó, usted cuando vaya a visitar su familia, cuando se gane un peso, debe garantizar de que usted invierta 2 pesos allá en su comunidad
y debe garantizar al menos de que usted vaya al menos 2, 3 escuelas y usted les cuente por qué usted está siendo grande, usted por qué salió de esa comunidad y usted sirva es para ser inspirador. Eso es capitalismo consciente, eso es crear comunidad y eso nosotros como entrenadores tenemos esa responsabilidad. Y finalmente, tiene que ver con la reconstrucción del planeta. Mis hijas, por ejemplo, que tienen 3 años y medio y la otra tiene 5, tienen unos conceptos de que el planeta, papá, ¿por qué estás botando eso allá, papá? ¿Por qué estás gastando agua, papá? Porque estos niños van a hacer lo que nosotros como adultos no hicimos. Eso es una vieja deuda que nosotros nos llevamos. No cuidamos el planeta. Entonces, ¿qué tipo de planeta le estamos dejando a nuestros hijos? Y ese, en definitiva, es el propósito, cuidar estos 6 aspectos que debe tener un entrenador para el día después. Al final, ¿qué queremos nosotros? El deporte rescata vidas y el deporte no solo es bueno para la salud de quien lo practica. Por supuesto, si tú practicas un deporte, vas a beneficiar tu salud, generas muchas endorfinas, estás mucho mejor. Pero es mucho más importante nosotros a través del deporte y el espectáculo que demos, poder nosotros ser un antídoto para la calidad mental de toda la humanidad. Y esa es, en definitiva, nuestro propósito de vida. Eso es lo que nosotros nos tenemos que hacer como entrenadores. Esa parte de mi propósito de vida es poder llevar estas herramientas a todos los ámbitos de la sociedad donde entendamos que estos 6 aspectos son muy, muy importantes. En definitiva, el entrenador del día después debe replantearse la manera como ha venido haciendo las cosas y la manera como en adelante las va a hacer. El entrenador del día después es un entrenador que va a ser muy consciente de las cosas que hacemos en cada uno de los entrenamientos con los jugadores. Va a ser consciente de yo como entrenador cuido mi vida, cuido mis emociones, cuido mi familia, mi entorno primero. Cómo ese entrenador del día después puede salir a proponer cosas distintas. Cómo ese entrenador del día después puede mejorar la calidad de vida de muchísimas de las personas que están detrás de él. Entonces, el entrenador del día después, ni más ni menos, podrá seguir haciendo lo que venía haciendo anteriormente. Y lo digo con mucha tristeza porque he venido en los campos, en las canchas, he venido conociendo, he venido investigando sobre esto y es triste que en manos de nosotros, los llamémosle mentores, maestros, profesores, entrenadores, están en nuestras manos resignificar la vida de muchas personas. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad y quiero que mi propuesta es enfoquemos los entrenamientos en 2 aspectos fundamentales. 1, hagamos que estos sean futbolistas de alto rendimiento, tenistas de alto rendimiento, boxeadores de alto rendimiento, de cualquier deporte. Trabajemos para ellos desde el punto de vista físico, técnico y táctico. Duro, y hay muchas herramientas para eso, pero jamás podemos divorciarnos de su parte emocional, porque así estamos creando deportistas de altísimo rendimiento, pero también estamos creando deportistas altamente humanos.